más fuerte, con más ánimo. Gloria a Dios. Se pueden sentar. Bendito sea el nombre del Señor. Y yo no puedo empezar de ninguna manera este tiempo sin ir a la palabra. Y esta se encuentra en el libro de Isaías, en el capítulo 49, versículo 15. Isaías 49, versículo 15. Aleluya. Y honramos la palabra, la cual es leída en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Los tres grandes. Gloria a Dios. Y dice así: ¿se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre? Aunque olvide ella, yo nunca me olvidaré de ti. Yo lo voy a repetir otra vez. ¿Se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre? Aunque olvide ella, yo nunca me olvidaré de ti. Gloria a Dios. Damos gracias al Señor por su palabra. Este verso para mí, ustedes no saben lo que significa, porque me hace entender que Dios nunca se olvida de nosotros. Puede pasar lo que sea. Y una de las cosas que yo entiendo el por qué esto está plasmado aquí es que una madre por lo regular nunca se descuida de sus hijos, nunca los deja. Pero dice el Señor que aunque ella, con todo y lo que somos madres, sabemos cómo se quieren a los hijos, se olvide, Él nunca se olvidará de nosotros. El amor de Dios está por encima de una madre. El amor de Dios está por encima de cualquier cosa. Amén. Y yo puedo dar fe y testimonio de eso. Y yo quiero comenzar hablando sobre una persona, una mujer. Y esta dama conoce a un caballero y empiezan pues una relación. Luego que empiezan la relación, ya ambos, uno tenía una hija y otro tenía otra hija por separado. Y ellos pues inician esta relación, se van a vivir juntos. Pero muy poco después comienzan los problemas, ya que este señor no estaba dispuesto a lo que conlleva un compromiso, ¿verdad? De una casa, de una relación formal. Y pues comienzan a suceder cosas que traen inquietud, ¿verdad? Nosotras las mujeres, cuando estamos casadas, ¿verdad? Estamos ahí, que el marido llegue del trabajo, que pase tiempo con nosotras, ¿verdad? Nadie espera que un hombre pase 3 o 4 días fuera de su casa teniendo su esposa, ¿verdad? Y comenzaron a darse este tipo de situaciones. Y esta señora, la cual es mi madre biológica, de la que le hablo, pues tuvo que verse en la necesidad de quedarse sola. En el pueblo de donde yo soy, que es San Pedro de Macorís, ella no es de allá, ella es de otro lugar. Y ella no tenía ningún tipo de familia allí. Entonces pasó el tiempo, cuando él vuelve a aparecer, le dice ella que está embarazada. Y la reacción de él, según me contó ella misma, es que él no quería que ella tuviera esa niña. Y buscó todas las formas y todas las maneras para que esa niña no naciera. Amén. Y gracias a Dios, que Dios siempre tiene un plan. Amén. Porque 30 años después, esa niña era la que iba a estar hablando de la gloria del Señor. Gloria a Dios. Y ella decidió pues tener a su hija. Se vio en un momento donde no tenía quizás cómo mantenerla, ¿verdad? Y fue donde una vecina y le dijo: quédate con ella, que yo voy a ir a mi ciudad, me voy a establecer y voy a volver por ella. Cosa que no pudo suceder.
Ella no pudo volver y esta niña se crió con una señora que era vecina, ¿verdad?, de su madre, la cual la crió, le dio educación, la llevó a la escuela, estuvo ahí como una madre, pero siempre yo supe que ella no era mi madre biológica, porque los rasgos eran muy diferentes. Ellos son una familia árabe y pues los rasgos son muy marcados. Y yo recuerdo que cuando yo iba a la escuela o había una reunión, me decían, pero ¿esa es tu mamá? Y yo, sí, esa es mi mamá. No, porque es que ella no puede ser tu mamá, porque no se parecen, porque esto, porque aquello. Y siempre estaba como ese comentario. Entonces, a veces yo me tenía que ver en la obligación de decir, oh no, lo que pasa es que ella me crió, ella esto, ella aquello. Y siempre fui cargando alrededor de mi niñez con eso, con el tener que explicar muchas veces, otras veces quedarme callada. Y eso fue algo que provocó en mi adolescencia una depresión muy grande. ¿Por qué? Porque muchos me decían que yo era una recogida, que yo no pertenecía ahí. Y yo decía, pero Dios mío, no pertenezco allá porque mi mamá no me crió, no estaba conmigo. Pero entonces tampoco pertenezco acá porque no es mi familia biológica. Y eso fue creando una situación en mí hasta que llegó un momento donde yo entendía que era yo. Hoy yo sé que el enemigo habla en primera persona. Él habla y tú entiendes que eres tú que estás hablando contigo mismo, pero no es así. Y siempre yo escuchaba esa voz que decía, pero si tu papá y tu mamá no te quisieron, a ti nadie te va a querer. A ti nadie te puede querer. Porque si ellos, que son los que están llamados a cuidarte, a darte cariño, a darte amor, no estuvieron ahí, ¿cómo tú esperas que otra persona te quiera? ¿Cómo tú esperas que otra persona cuide de ti? Y eso causaba un dolor tan profundo en mí que yo podía estar llena, rodeada de gente y yo me sentía sola. Yo podía estar en cualquier sitio y yo me sentía sola. Mi mamá que me crió me daba mucho amor, mucho cariño, pero yo me sentía sola. Para mí ese no era mi lugar. Y fui creciendo así, y recuerdo que en muchas ocasiones yo lo que quería era morirme. Porque yo entendía que yo no tenía nada que hacer, que si los que estaban llamados a cuidarme pues no estaban ahí, yo no tenía nada que hacer en la vida. Entonces eso también fue afectando mi self-esteem, mi propia autoestima. Eso fue afectando mi identidad. Yo no tenía identidad, yo no sabía quién yo era, yo no cuidaba de mí en el sentido de que para mí yo no tenía ningún valor. Y yo puedo decir esto porque fue una de las cosas, de las tantas, que Dios impactó en mi vida. ¿Amén? Y recuerdo que cuando yo tenía 12 años, estaba una noche en la casa y acababa de llegar de la escuela y mi mamá había salido y yo me sentía muy mal y comenzaron a llegar todas esas cosas a mi mente. Y recuerdo que fui al baño y estaba como con odio, con rabia, frustrada. Sentía tantas cosas al mismo tiempo. Y recuerdo que habían unas pastillas ahí arriba y ni siquiera me fijé lo que era, me las tomé. Duré toda la noche durmiendo, al otro día tuvieron que levantarme. Y ya luego de ahí yo lo único que quería era dormir, porque cuando yo dormía yo no sentía nada. Cuando yo dormía yo estaba bien porque no tenía que pensar en tantas y tantas cosas que cruzaban por mi mente. Y yo tomé el hábito de que yo hacía las cosas que tenía que hacer y buscaba la manera de irme al cuarto donde yo dormía y me quedaba allí. Muchas veces me dormía, otras no. Y siempre vivía una vida muy encerrada, muy triste. Aunque mucha gente no lo notaba, siempre estaba triste porque a veces nosotros vemos una persona riéndose, pero no sabemos lo que está adentro. A veces vemos una persona muy bonita que anda, camina, se ríe, come,
pero usted no sabe lo que tiene adentro, se lo puedo decir yo. Y eso nada más lo sabíamos Dios y yo, el sufrimiento que yo llevaba dentro de mí, por lo mismo, porque cada vez que yo pensaba, yo quería hablar con alguien para decirle cómo yo me sentía, siempre venía esa voz y me decía, no, tú no tienes por qué decirle nada a nadie, nadie se va a importar, nadie se va a interesar. Y yo dejé, en mi falta quizá de experiencia, de conocimiento, la edad, que eso hiciera nido en mí. Y luego recuerdo que una vez oí esa voz clara, audible, que me decía, a ti lo único que te queda hacer es morirte. Y en esos mismos días, una persona cercana a mi hermana mayor, esa muchacha se había ahorcado por algún problema que hubo. Y esa misma noche yo estaba pensando en cómo va a ser, si apenas ella tenía como 14 años. Y escucho nuevamente esa voz, eso es lo que tú tienes que hacer, tú no tienes por qué estar viva. Y miren, mi hermano, a veces uno escucha hablar a gente de depresión, pero solamente el que lo vive es que sabe lo difícil que es. Es una lucha constante, 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 constante. Tú no encuentras felicidad en nada, tú no encuentras paz en nada, tú lo único que no quieres es sentir. Por eso que hay muchas personas caen en drogadicción, por eso muchas personas se refugian en alcohol, por eso muchas personas se refugian hasta en pornografía. Muchas personas buscan muchas maneras de escape. ¿Por qué? Porque no pueden manejar lo que viven. Y eso es algo que, como les digo, solamente hay que vivirlo. Y Dios libre y guarde a aquel que esté bajo una situación así, porque no es agradable, no es fácil. Luego que pasa el tiempo, y yo le doy la gloria a Dios, porque mi madre, a pesar de que ella no era cristiana, ella era católica, pero siempre me inculcaba el temor a Dios. Quizá no era el Dios, ¿verdad?, que yo hoy conozco, pero siempre me hizo entender que había un ser superior. Y yo, gracias le doy al Señor, no intenté nunca suicidarme, nunca intenté cortarme mis venas, pero sí les puedo decir que fue por la misericordia de Dios, porque sí estuve bien cerca de hacerlo. ¿Por qué? Porque no quería estar viva, no quería nada, no quería a nadie, no, solamente lo que quería era desaparecer, porque ya no podía lidiar con mis sentimientos, ya no podía lidiar con el dolor que yo sentía. Luego de eso, ya mi esposo, en ese tiempo éramos amigos, ya más adelante nos hicimos novios. Y yo recuerdo que un día estábamos en su casa, estábamos sentados en la sala, y yo comencé a llorar, me puse muy triste, y él me decía, Rachel, ¿pero qué es lo que te pasa? Y yo pues no aguanté más y me desahogué con él, porque yo en ese tiempo no sabía muchas cosas de lo que había sucedido con mi niñez, con mi mamá, con mi papá y todo eso. Y él me dijo, pero vamos donde tu mamá, vamos a conseguir la ubicación de ella. Y yo busqué, y él me acompañó, llegamos, y ese día yo hablé con ella, que bendigo su vida y le doy gracias a Dios por ella. Y ella me contó todo, me dijo todo cómo pasó, todo lo que sucedió. Y yo le doy gracias a Dios, porque yo hubiese sido otra persona y en la circunstancia en la que ella estaba, con el papá de su hija al lado diciéndole que la aborte, sin familiares que la apoyaran, sin trabajo, ella quizás hubiera podido optar por la decisión de abortarme. Pero por eso yo digo que el propósito de Dios, Dios lo guarda, Dios lo vigila. ¿Por qué? Porque Dios sabía lo que iba a hacer conmigo. Dios sabía que hoy yo iba a estar aquí. Dios me iba a sacar de toda esa situación. Y pues cuando ella me contó todo, yo dije, wow, fue muy fuerte para mí. Yo salí peor de como yo llegué. Y ya luego de ahí que mi esposo y su mamá, la pastora Ibelice, que ustedes las conocen, pues comencé a ir a la iglesia. Ahí fue que conocí a la pastora Loida. Y por eso es que ella cuando estuvo aquí dijo, pero Rachel, presentando mi libro, ella se sorprende porque ella me conoce, ella sabe todo por lo que yo había pasado. Y yo antes, mis hermanos, no era capaz ni siquiera de hablar con una persona,
con temas pararme en un púlpito con un micrófono a hablar delante de tantas personas. ¿Por qué? Porque yo no tenía seguridad en mí misma. Yo, para mí, era como les digo, no tenía ningún tipo de valor ni nada. Y luego que yo conocí al Señor, que comencé a caminar en la palabra, que comencé a orar, que me encontré con ese verso que yo les acabé de leer, eso fue como que Rachel, la otra desapareció y vino otra. El Señor poco a poco fue cambiando mi vida. El Señor poco a poco me fue expandiendo mi mente. Fui viendo las cosas de otra manera. Ya yo no sentía rencor por nadie. Ya yo estaba diferente. Ya yo estaba feliz. Ya yo podía sonreír. Ya yo pasaba mis días en paz, tranquila. Pero siempre, el enemigo nunca se queda quieto. Él siempre vuelve. Y recuerdo que pasó una situación, y en esa situación otra vez comencé a sentirme triste, otra vez comencé a sentirme mal. Pero cuando ya tú conoces algo y cuando Dios te hace libre de algo, porque para mí la depresión es un espíritu, es un demonio enviado desde el mismo infierno. Señor lo reprenda. Y ya yo comencé a conocer cuando ese espíritu quería atacarme nuevamente. Yo comencé a entender, por medio del Señor, de la oración, del ayuno, empecé a entender cómo venía, cómo comenzaba a querer otra vez filtrarse en mí. Y recuerdo que cuando di a luz a mi niña, mi esposo estaba aquí, yo estaba allá, estaba esperando el proceso de la visa para venir, la residencia y todo eso. Y estaba sola viviendo en el apartamento. Me iba donde mi mamá y ya luego me quedaba en mi casa. Y luego del parto, pues las que tenemos hijos sabemos que uno queda como sensible, como susceptible. Y recuerdo que para esos días también veía venir esos sentimientos. Me comenzaba a sentir extraña. Y yo dije, no, ahora yo sí sé lo que aquí está pasando. Ahora yo sí conozco lo que aquí está pasando. Ya yo no soy lo que otro decía que era. Ya yo no soy ninguna recogida. Ya yo no soy ninguna que anda por ahí sin identidad, sin origen. Yo soy hija de Dios. Yo soy hija de Dios. Yo tengo padre. Yo no soy ninguna huérfana de padres vivos. Yo tengo un padre que da su cara por mí, que pelea por mí, que está ahí para mí. Y cuando me entré en oración, en ayuno, en intercesión, gloria al Señor, ya pude notar cómo se sujetaba. Ya pude notar cómo se sujetaba y se iba. Y ya, gracias al Señor, hoy yo puedo decir que Dios a mí me hizo libre. Me hizo libre de los resentimientos, me hizo libre de quizás el odio que yo pude haber sentido, me hizo libre de sentirme deprimida, me hizo libre de sentirme triste, de sentirme apagada, de sentir que la vida no tenía ningún sentido. Amén. Pero no había llegado uno de los momentos que yo en el fondo no quería que llegara, después que yo había aceptado al Señor, y era perdonar a mis padres. Para mí eso era lo más difícil, porque yo tenía en mi mente siempre esas palabras que ellos tenían que cuidar de ti, no lo hicieron. Pero como para Dios no hay nada imposible, porque cuando Dios hace algo, Él lo hace bien, Él no lo hace a medias. Cuando Dios dice voy a trabajar en la vida de alguien, de verdad que Dios lo hace. Dios obra de una manera increíble. Y Él sanó mi corazón de manera tal que yo, para su gloria y para su honra, pude perdonarlos a ellos. Dios sabe que yo no guardo nada en mi corazón. Dios sabe que le doy gloria a Dios por ello, porque fueron el instrumento que Jehová usó para ponerme a mí en esta tierra. Doy gracias a Dios por mi mamá, porque ella me trajo a este mundo, porque no se dejó llevar de la situación que a veces nos habla. A veces las situaciones que vivimos nos quieren llevar a tomar decisiones.
y nos olvidamos de nuestras convicciones y nos comenzamos a llevar de las situaciones. Y las situaciones varían. Entonces las situaciones nos pueden llevar a tomar decisiones de las cuales Dios no se agrada. Amén. Entonces yo le doy gloria a Dios por ella, le doy gloria a Dios por mi papá, porque Dios los usó a ellos y que Dios no me dejó desamparada. Yo quizás no nací del vientre de esa mujer que me crió y me dio amor, pero yo siempre he dicho, y voy a decir mientras vida yo tenga, porque ya no está entre nosotros, pero yo nací de su corazón. Y yo creo que es válido igual haber nacido del corazón de una persona, porque dice la palabra que hay amigos que son más que un hermano. Y yo creo que hay madres que quizás no han tenido la oportunidad de llevar un hijo en su vientre, pero lo han llevado en su corazón, lo han criado, le han dado amor, los han guiado. Y para mí eso ha valido todo. ¿Por qué? Porque Dios me puso en buenas manos. Dios me puso con una persona que me educó, que me enseñó modales, que me enseñó lo que era bueno, que me enseñó a preocuparme por el prójimo, que quizás no me instruyó en el camino del Señor como tal, dice la palabra, pero hizo todo lo que pudo. Quizás hubiese caído en otras manos y a lo mejor hoy quizás mi vida fuera otro, pero Dios tenía un plan. Y yo quiero dejarle dicho a ustedes que no importa el origen, no importa el inicio, lo que importa es el final. Dice la palabra que la buena parte del negocio no es cómo empieza, sino cómo termina. Y mi vida, yo desde pequeña puedo decir que he sido perseguida por el enemigo, pero mi vida Dios ha tenido el control de ella. Desde siempre Dios, aunque yo ni siquiera conocía al Señor, Él sí me conocía a mí. Él sí estaba teniendo cuidado de mí. Él sí estaba guardándome de quizás que me pasara algo, un accidente, que quizás una bala perdida, como a veces vemos que sucede en las noticias, me matara. Él me guardó, Él me cuidó y me permitió y preservó mi vida para que hoy yo pudiera estar aquí. Para que yo en mi trabajo pudiera hablar de las grandezas del Señor, para que yo cumpliera con una asignación para Él. Dios, no importa cómo usted vea la situación, no importa cómo las cosas se vean, lo que importa es que Dios esté, porque si Él está, no hay problema que valga, no hay situación que pueda ahogarnos. ¿Por qué? Porque Él está. Él está. Él está. Y yo conozco personas que pasaron por situaciones similares a las mías y hoy su vida, porque no tienen al Señor, su vida es incierta, su vida es vacía. Su vida, sus matrimonios no son matrimonios felices. ¿Por qué? Porque Dios no está. Cuando Dios no está, las cosas son muy difíciles, las cosas son muy tristes. Todo se hace gris, todo se hace oscuro. No hay manera de que una persona, el que me venga diciendo a mí que es feliz y que no tiene a Dios, esa felicidad es falsa. Esa felicidad no tiene fundamento, porque dice la palabra que Él es el camino, que Él es la verdad y que Él es la vida. Y si tú no lo tienes a Él, tú no tienes dirección, tú no conoces la verdad y tú estás muerto, porque Él es que representa eso. Y si Él es que lo representa, si nosotros no lo tenemos a Él, pues no tenemos nada. Yo vine a sentirme, por eso en muchas ocasiones yo he dicho que yo amo a Dios como mi Padre, porque Él vino a mi vida como un Padre. Para mí Él es mi Padre. Para mí Él es el que ha tenido cuidado de mí. Como dice el Salmo, mi embrión vieron tus ojos, y en su libro estaban escritas todas aquellas cosas que luego fueron formadas. Eso a mí me dio a entender que quizás mi mamá no estaba conmigo, quizás mi papá no estaba conmigo, pero Él sí estaba. Él sí estaba, y ya Él había escrito de mí, ya Él había hablado de mí. Incluso cuando yo todavía no tenía nombre aquí en esta dimensión, ya Él sabía que yo iba a venir, ya Él sabía que Él me iba a guardar, ya Él sabía que me iba a cuidar. ¿Para qué? Para ponerme en el lugar que Él entiende que me tiene que poner.
Por eso hoy yo me siento bien, yo camino con gozo, camino con mi frente en alto. ¿Por qué? Porque yo no soy ninguna huérfana, yo no soy ninguna persona que no tiene un padre, que no tiene una madre, porque para mí Él es mi padre, Él es mi madre, Él es mi esposo. El día que ni Dios lo quiera, yo me pueda ver sola, yo como quiera voy a estar feliz, porque Él para mí lo es todo. Cuando tú no tienes nada y tú ves que Dios viene y te da una familia, te da un hijo, te da un esposo, te bendice con personas que te aman, te pone en un lugar donde tú puedes sentir su amor, ya con eso es suficiente. Y a veces nosotros tenemos las cosas y no agradecemos. Pasaron muchas veces donde yo anhelé el abrazo de un padre, el consejo de un padre. Pasaron muchas veces donde yo anhelé quizás poder estar con esa persona que yo supiera que había salido de ella. Pero Dios lo permitió así. ¿Por qué? Porque Él tenía un propósito, el cual quizás yo no entendía en ese momento, pero tenía que pasar por ahí. ¿Para qué? Para que Él usara eso, para en un futuro Él poder impactar la vida de alguien. Y que a esa persona supiera que Dios no se ha olvidado, que Dios está ahí. Porque aunque yo no sabía de Él, Él sí sabía de mí. Yo no fui la que salió a buscarlo a Él, Él salió a buscarme a mí. Él se acordó de mí. Él se acordó de que en ese pueblo había una joven que lo necesitaba. Yo no sabía para dónde agarrar, yo no sabía qué camino tomar, pero Él vino donde yo estaba y se me presentó. Y desde ese día han habido bajas, altas, han habido problemas, guerras, dificultades, como a todos nos pasa. Pero yo he aprendido algo: si yo me aparto de su presencia, yo no soy nada. Yo no soy nada. Yo siempre le digo al Señor: Señor, aunque sea gateando, aunque sea arrastrándome, pero yo siempre voy a estar cerca de ti, porque yo sé lo que es estar sin Él. Yo sé lo que es estar sin Él. Yo sé lo que es de sentir un vacío que no hay nada que lo pueda llenar. Yo sé lo que es tú no tener nada. Cuando tú no tienes nada, cualquier cosa, por pequeñita que sea, tú la valoras. Tú comienzas, cuando tú no tienes nada, tú comienzas todo a valorarlo. Tú le das gracias a Dios por el día. Tú le das gracias a Dios por la noche. Tú le das gracias a Dios por la comida. Tú le das gracias a Dios por la bebida, porque puedes mirar, porque puedes caminar. A veces mis hijos, como todos niños, se ponen traviesos. Y yo le digo a mi esposo: déjalo, gloria a Dios por ello, porque pueden correr, porque se pueden mover, están en su casa, están con sus padres. Y no hay una bendición más grande que esa. Yo siempre, en el pasado, me sentía sin familia. Yo me sentía sola. Y hoy Dios me dio una familia. Hoy yo tengo hijos, yo tengo un esposo. Y lo más importante es que yo lo tengo a Él. Que me puede faltar todo. Me puede faltar todo. Y quizás ustedes un día me puedan ver quizá cabizbaja, pero yo de mi Dios no me aparto, porque yo solamente sé lo que Él hizo en mi vida. Yo le puedo contar a ustedes detalle por detalle, explicarle cómo yo me sentía, pero solamente Él y yo somos los que sabemos lo que Él hizo por mí. Solamente Él y yo somos los que sabemos de dónde Él me sacó. Solamente Él y yo sabemos, solamente Él y yo, lo que ha pasado, lo que Él transformó en mi vida, lo que Él cambió en mi vida. Que yo me sonrío, a veces yo estoy hasta sentada sola en mi cocina oyendo una prédica y yo me comienzo a reír. Y a veces mi hijo grande llega a la cocina y me dice: mami, ¿tú estás hablando conmigo? Y yo le digo: no estoy hablando contigo. Y me mira raro. ¿Por qué? Porque para mí Dios lo es todo. Porque yo sin Él yo no soy nada. Sin Él yo soy menos que nada, porque yo sé lo que es estar sin Dios. Yo sé lo que es tu caminar sin Dios. Tú te sientes perdido, tú no tienes ánimo de nada, tú no sabes, tú lo que quieres es dejar de existir. ¿Por qué? Porque si Él es la vida y tú no tienes la vida, tú estás muerto. Y a veces nosotros,
cuando vemos una persona, quizás la vemos caminando bien cambiada, vemos quizás las mujeres bien peinadas con su outfit, su vestimenta muy bonita, pero muchas veces están muertos en vida. ¿Por qué? Porque no tienen a Dios. No tienen a Dios. No tienen a Dios. Y yo hoy lo puedo decir aquí, y lo puedo decir como lo he dicho en mi trabajo, lo puedo decir en cualquier sitio. Dios fue el que hizo la Rachel que ustedes ven caminar, subir, bajar, dar los anuncios, bregar con los niños, hacer cualquier cosa. Dios fue que hizo esa Rachel. Ustedes no conocían a la Rachel de antes. Mi esposo, que me conoce desde que yo tenía 9 años, estábamos juntos en la escuela, él le puede decir, ustedes le pueden preguntar, él está ahí. La Rachel que yo soy hoy no es ni la cuarta parte de la que yo era. Dios hizo un cambio en mi vida. Dios hizo un antes y un después. Dios trajo a mi vida paz, felicidad, gozo. Dios es el que lo cambia todo. Dios es el que lo transforma todo. Dios es el único que lo hace posible. Créanlo, a veces lo decimos, a veces estamos aquí y lo decimos. Y lo decimos hasta por decirlo. Pero esa es la verdad. Dios es el que cambia las cosas. Dios es el que cambia las mentes, los sistemas de pensamiento. Dios es el que rompe las cadenas, el que abre las cárceles. Porque yo estaba en una cárcel, yo estaba presa en una cárcel. Y Él fue el que vino, el que descendió a donde yo estaba. El que quizás ensució su vestidura para ir donde mí, a sacarme de donde yo estaba. Del cual yo no soy digna, ni siquiera de desatar, como dice la palabra, como dijo Juan, el calzado que Él lleva en sus pies. Él fue y Él es el que día a día me da fuerza, Él que día a día me bendice, Él es el que día a día me ayuda, Él es el que día a día cuida de mi casa, cuida de mis hijos, cuida de mi esposo, de mi matrimonio, cuida de todos las personas que yo amo, por las que no, por las que oro. Él es el que tiene el control, en sus manos es que está todo. Y nosotros tenemos que comenzar, y yo le doy gloria a Dios por la vida del pastor, porque nosotros tenemos que comenzar a hablar de lo que Dios ha hecho con nosotros. Tenemos que comenzar a hablar de las grandezas de Dios en nuestras vidas. Amén, porque si no fuera por Él, yo creo que ninguno de nosotros estuviéramos aquí, empezando por mí. Ninguno de nosotros estuviéramos aquí. Él es grande y Él es poderoso para romper cualquier cadena, para sacarnos de cualquier situación. Nosotros lo que tenemos es que creerle a Él, adorarlo a Él, servirle a Él, caminar con Él. Esa es la manera en la que nosotros debemos vivir nuestra vida y ser agradecidos. Ser agradecidos, porque yo sé que yo no soy la única por el cual Dios ha hecho algo. Aquí todos tenemos por qué agradecer. Aquí todos tenemos por qué aplaudirle. Aquí todos tenemos por qué darle un gloria a Dios. ¿Por qué? Porque Él es digno, porque Él es grande, porque Él es poderoso, porque Él es bello. Él es bello, como dice esa hermosa alabanza. Él es bello entre millares y millares y millares. Él es hermoso. ¿Por qué? Porque hay tanto amor en su corazón para dar para nosotros. Y a veces nosotros no disfrutamos de eso que Él tiene para nosotros porque no entendemos que tenemos acceso a su presencia. Muchas veces nos quedamos en los atrios en vez de llegar al lugar santísimo. Muchas veces nos vamos de aquí, nos recibimos no porque la presencia no esté, sino porque nosotros somos los que nos quedamos estáticos. Lo que no le adoramos porque pensamos que el hermano qué va a decir, porque pensamos que va a decir el que está atrás, el que está adelante. Hermano, usted tiene que agradar a Dios. Usted tiene que agradar a Dios. Usted tiene que vivir para Él. Usted tiene que venir aquí, tirarse en el piso y orar. El pastor no se va a poner guapo por eso. Usted tiene que adorar a Dios y agradecerle lo que Él ha hecho por usted. ¿Por qué? Porque las personas a veces no nos damos cuenta y a veces tendemos a ser malagradecidos. Porque el Señor nos bendice cada día. Y no va a haber un día, ni hay un día donde yo no le diga gracias, Señor.
Gracias, Señor, porque a veces yo miro a mi alrededor y yo no creo lo que mis ojos ven. ¿Por qué? Porque Él fue el que me lo dio y yo sé lo que es estar sin nada y tú verte con tantas y tantas bendiciones. Tú verte con un trabajo, tú verte con una familia, tú verte con hijos, tú tener un sitio donde venir a adorarlo, donde venir a congregarte, tener salud, tener tus pies para que tú puedas danzar, tener tus manos para que tú le puedas levantar sus manos y decirle gloria al Señor. Y nosotros, si nos detuviéramos a pensar un poquito esto, nosotros procediéramos de otra manera. A nosotros no se nos tuviera que decir levante la mano. A nosotros no se nos tuviera que decir adore a Dios, apláudale al Señor, gócese, ríase. Si nosotros de verdad tuviéramos agradecido, nadie nos tuviera que decir eso. Nadie nos tuviera que decir eso. ¿Por qué? Porque nos sale desde adentro. Nos sale desde adentro. Y si algo mueve el corazón de Dios, es el agradecimiento. Es esa adoración que sale de nosotros por agradecimiento, por lo que Él es. Por lo que Él es. No sea por los panes, no sea por los peces, sino por lo que Él es. Por lo que Él representa. Porque va a llegar el día donde nosotros, los dones se van a ir. El mundo se va a acabar. Todo va a pasar. Y lo único que nos va a quedar es adorarle a Él. Entonces eso a nosotros nos tiene que dejar dicho algo. Cuando leamos la palabra y vemos que el Señor dice que busca adoradores, Él está buscando, porque su palabra es viva, Él está buscando adoradores y motivos para adorarle. Usted tiene de más. Motivos usted tiene de más. Porque cuando Dios quiso un hijo, cuando Dios quiso tener más hijos, Él sembró el de Él. Él dio al mundo el de Él. ¿Para qué? Para morir, para Él entonces darle acceso a tener más hijos. Él lo hizo. ¿Por qué? Porque Él nos ama, no porque nos necesita. Él no necesita de usted. Él no necesita de un aplauso suyo. Pero cuando usted le aplaude a Él, cuando usted le adora a Él, cuando usted se abre su corazón y derrama su corazón delante de Él, las cosas cambian, la atmósfera cambia, los problemas se resuelven. Él derrama sanidad. Entonces nosotros somos los que necesitamos de Dios. Nosotros somos los que dependemos de Él. Él no depende de nada, mucho menos de nosotros, que somos polvo. ¿Qué es el hombre para que Él se acuerde de nosotros? ¿Qué somos nosotros? Pero más sin embargo, Él le plació acordarse de todo lo que estamos aquí. Y de tantos y tantos hermanos que tenemos en Cristo alrededor del mundo. Él le plació acordarse. Y yo quiero que usted guarde eso no en su memoria, no. Usted lo selle, lo grabe en su espíritu. ¿Para qué? Para que cuando usted sienta alguna aflicción en su corazón, usted recuerde que Dios ha hecho grandes cosas por usted. Porque a veces cuando llega la tribulación y la aflicción, de una vez queremos soltar la toalla, de una vez queremos tirar la toalla. Y no debe ser así. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos un Dios grande y poderoso, que Él nunca ha perdido una batalla, mucho menos la ha empatado. Él siempre la gana. Él siempre gana. Y si nosotros nos acercamos confiadamente a Él, como dice la palabra, al trono de la gracia, agradecidos, con un corazón humillado delante de su presencia, según su voluntad, ¿qué Dios no nos dará? ¿Qué Dios no nos dará? Él es grande y es maravilloso. Él es grande y es maravilloso. Así que vamos a darle un aplauso al Señor. Porque Él es digno y Él se lo merece. Dice su palabra en el Salmo 27, en el verso 10. Dice la versión Reina Valera, que es la que tengo aquí, que aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo y eso, Jehová me recogerá. Dice otra versión que yo tengo allá en la casa: mi padre y mi madre me dejaron, pero Jehová me recogió. Jehová se acordó. Jehová me miró. Jehová dijo: ahí está mi hija, yo voy a salir por ella.
Yo voy a ir a levantarla. Yo la voy a restaurar. Yo voy a hacer de ella una obra de arte. Una obra de arte, porque eso nosotros somos para Dios. De la única manera que hay fiesta en los cielos es cuando alguien se convierte, cuando alguien se arrepiente. Después de tantas cosas que nos quiebran como ser humano, como es el odio, la depresión, la tristeza, que Dios venga y nos cambie, nos transforme, nos liberte, nos dé una vida. Eso es arte. A eso yo le llamo arte. Eso yo le llamo vivir bendecido, vivir en victoria. ¿Por qué? Porque el enemigo, créanme que el enemigo lo que nos quiere es ver muerto a todos. Y él no está jugando. Y él cuando tira a matar. Él cuando tira a matar. Pero nosotros tenemos que caminar conforme a la palabra, conforme a lo que Dios ha dicho, caminar agradecido. ¿Para qué? Para que el Señor siga manifestando su propósito en cada uno de nosotros. En cada uno de nosotros. Porque yo estoy segura que yo no soy la única con la que Dios ha hecho algo. Yo estoy segura de eso. Yo estoy segura de eso, que Dios ha hecho cosas grandes con nosotros y las que faltan por hacer. Porque a nosotros, hablando de nosotros, de los que estamos aquí, Dios nos escogió para que estemos en este lugar, para que trastornemos este lugar. Como hacía Pablo cuando llegaba a un lugar que lo trastornaba, los demonios salían, las almas se salvaban. Entonces para eso hoy nosotros estamos aquí. Para con mi testimonio, para con su testimonio, nosotros allá afuera rescatar esas almas que están allí. Y por eso es que a veces tenemos tanta oposición y el enemigo hace muchas veces resistencia. Porque él sabe lo que nosotros portamos de parte de Dios. Él comenzó y llamó a 2 personas, pero detrás de esas 2 personas vienen más personas y vienen más personas y van a seguir llegando más personas. ¿Por qué? Porque el Señor ha dicho una palabra sobre este lugar. El Señor ha dado una palabra sobre este lugar. Y lo que el Señor dice se cumple. Y yo estoy creyendo y yo estoy orando en mis oraciones personales, porque esta casa va a reventar. Yo estoy creyendo que esta casa va a reventar. Yo estoy creyendo que Dios va a entregar jóvenes a esta casa. Que yo creo que van a tener que hacer 2 servicios porque no van a caber. El pastor Brian dijo el otro día en una reunión que tuvimos que sería muy probable que se levantara un ministerio de jóvenes que adoren. Y yo estoy creyendo no solamente eso, yo estoy creyendo también que Él va a tener que levantar líderes. De los tantos jóvenes que Él va a tener aquí, Él va a tener que levantar líderes. ¿Por qué? Porque la gloria de Dios se va a derramar aquí de una manera loca. De una manera loca. Lo que va a pasar en este lugar, en lo natural, porque en lo sobrenatural ya está sucediendo. Porque yo lo sé que está sucediendo. Pero cuando eso se comience a manifestar aquí, nosotros vamos a tener que llegar. Si veníamos a las 5:30, vamos a tener que llegar a las 5, porque esta casa se va a llenar de personas sedientas y hambrientas por la gloria del Señor. Dios va a entregar en esta casa muchos jóvenes hambrientos. Va a entregar una generación hambrienta por su presencia. Van a llegar jóvenes, van a llegar mujeres, van a llegar niños, van a llegar matrimonios. Dios está haciendo con nosotros. Es la base para lo que venga. Seamos nosotros los que estemos aquí para recibirlo, para abrazarlo, para proyectar ese Dios que nos llamó a cada uno de nosotros. Así que camine consciente de que Dios es un Dios grande. Yo lo puedo decir, ustedes me ven caminando y yo soy un milagro andante. Yo soy un milagro andante. ¿Por qué? Porque Él me levantó. Él me levantó. Y me levantó para cosas grandes. Así como lo levantó a ustedes. Los levantó para cosas grandes. No se tengan en poco. No crean que porque el pastor, el Señor no hace acepción de personas. El Señor nos puede usar a todos aquí. Y es lo que Él quiere hacer. Él nos quiere utilizar a todos. Él quiere llenar esta casa de su gloria, este pueblo. Y un incendio se puede provocar con un palito de fósforo. Un incendio se puede provocar.
Ahora más, con todos estos palitos que hay aquí. Amén. Dígale al que está a su lado, si tú no te prendes, yo te prendo. Dile, si tú no te prendes, yo te prendo. Pero algo tiene que pasar aquí. Algo tiene que suceder aquí. Porque ya llegó el tiempo. El Señor abrió una temporada nueva y distinta para nosotros. Es tiempo de que nosotros comencemos a caminar bajo su gloria, conscientes de que estamos bajo su gloria y conscientes de que tenemos una identidad en Cristo Jesús. Conscientes de que no somos cualquier cosa. Conscientes de que Dios nos va a usar para traer a otras personas que quizás no han llegado todavía. Ok, pero van a llegar. Que no estén no significa que no van a estar. Ellos van a llegar, todos van a llegar. Y todos juntos aquí vamos a adorar al Señor. Las vidas de muchos, así como fue cambiada la mía y como fue cambiada la de ustedes, va a cambiar. ¿Por qué? Porque van a venir y se van a encontrar con la verdad aquí. Se van a encontrar con la fuente de vida que es el Señor. Aquí se van a encontrar. Yo lo estoy creyendo. Yo lo estoy creyendo. Yo lo estoy creyendo. Yo estoy creyendo que nos vamos a expandir de una manera poderosa. Yo lo estoy creyendo. Yo creo que Dios va a hacer lo que nosotros ni siquiera nos imaginemos. Que cuando vengamos a abrir los ojos, ya las personas aquí no van a caber. Pues yo le creo a Dios y yo he aprendido a creerle a Dios por cosas grandes. ¿Por qué? Porque Él es grande. Él es grande. Y si nosotros que somos seres humanos, a nuestros hijos, si nos piden un pan, nosotros no le damos una serpiente, como dice la palabra. ¿Cuánto más Él que nos ama con amor eterno? Que nos ama con amor eterno. Usted tiene que entender lo que eso significa. Dios nos ama con amor eterno. Ninguno de nosotros seríamos capaces de dar nuestro hijo para que muriera. Pero Él sí lo hizo. Él sí dio su hijo para que nosotros fuésemos salvos. Para que esa deuda fuera saldada. Esa acta que estaba en contra nuestra, Él la anuló. Con eso nada más nosotros tenemos para adorar, para saltar al Señor. Pero a veces a nosotros se nos olvida quién es Dios. A veces se nos olvida quién es Dios. Y nosotros tenemos que tener siempre en cuenta quién es Él. Siempre tenemos que tener en cuenta quién es Él. ¿Por qué? Porque si estamos aquí de pie es por Él. Es por su misericordia y es por su amor. Amén. Así que vamos a ponernos de pie. Vamos a adorar al Señor. Porque Él es digno y porque Él se lo merece. Él es el único que se lo merece. Él es el único que se merece toda gloria, toda honra, todo poder, toda majestad. Porque Él es grande. Yo le doy toda gloria. Yo le doy toda gloria porque Él cambió mi lamento en baile. Yo le doy toda gloria porque hoy yo puedo decir que tengo un Padre. Yo le doy toda gloria porque Él dijo un día: Rachel, te voy a levantar. Porque Él dijo un día: Rachel, te voy a levantar y voy a hacer cosas grandes contigo. Pero lo bueno de esto no es eso. Lo bueno de eso es que Él también se lo dijo a ustedes. Lo bueno de esto es que Él también tiene planes con ustedes. Lo bueno de esto es que Él también quiere usarte. Lo bueno de esto es que Él también quiere inundar tu vida de su gloria, de su presencia. Lo bueno de esto es que Él está aquí. Él está aquí. Y Él está aquí hoy como un Padre. Una noticia que dar hoy. Yo tengo una noticia que dar hoy, que mientras Dios esté en su trono y tenga el control, aquí vamos a estar. Mientras Dios esté en su trono, aquí vamos a estar haciendo su voluntad. Y no solamente que vamos a estar, sino que nos vamos a multiplicar.
No solamente que vamos a estar, sino que nos vamos a multiplicar. Y no nos vamos a multiplicar al 10, ni nos vamos a multiplicar al 20. Nos vamos a multiplicar al 1000 por uno. Nos vamos a multiplicar al 1000 por uno. Nos vamos a multiplicar porque la gloria postrera va a ser mayor. Dios te no lo llamó para poquito, Dios te lo llamó para mucho. Todo es a su tiempo, en su tiempo y en su momento. Pero no significa que no va a pasar. No significa que no va a pasar. A nosotros, los ángeles, quizás no lo podemos ver como nos vemos nosotros mismos que estamos aquí. Pero que tú no lo veas no significa que no están. Que tú no lo veas no significa que no están. Entonces Dios está esperando su tiempo. Dios está esperando su kairos. Dios está esperando el tiempo específico de él hacer las cosas para nosotros ver lo que estamos esperando de él. Dios les bendiga, Dios les guarde. Le doy la gloria al Señor por esta oportunidad primeramente. Y luego a mis pastores por entender y por creer que Dios me puso aquí con un propósito. Así que vamos a darle un aplauso al Señor. Que Dios les bendiga y que les siga bendiciendo.